Eran casi las 3 de la tarde cuando el silencio del jardín corporativo se quebró con una frase tan inesperada que pareció detener el tiempo. «Bésame o pierdes tu trabajo ahora mismo», soltó la directora, con una voz que temblaba más de lo que ella misma quería aceptar. El jardinero, desconcertado, dejó las herramientas lentamente, como si cada movimiento pesara toneladas. La miró sin enojo, solo con una mezcla de sorpresa y firmeza. «Señora, eso no está bien, ni para usted ni para mí». Un silencio denso cayó como una manta entre ambos. Había algo más en todo esto, algo que ella no decía. El miedo en sus ojos lo gritaba. Él no pensaba permitir que terminara así. «Si necesita ayuda, estoy aquí», pero no así. Ella apartó la mirada, visiblemente afectada. Por primera vez, esa mujer implacable parecía a punto de quebrarse. Entre flores recién regadas y secretos enterrados, comenzaba algo que ninguno de los dos imaginaba. Él se llamaba Adrián Campos. Llevaba casi 2 años cuidando aquel jardín impecable, invisible para los trajes caros que iban y venían. Hombre de pocas palabras, de manos gastadas y corazón firme. Jamás imaginó que aquel jueves su pasado volvería con tanta fuerza. Ella era Mirna Soto, directora de operaciones. 32 años, famosa por su sangre fría y su eficiencia incuestionable, pero esa tarde no era ninguna de esas cosas. Estaba temblando, con los ojos rojos, el celular entre las manos, como si todo se estuviera derrumbando. «¿Qué está pasando?», preguntó Adrián, sin acercarse demasiado. Ella negó con la cabeza, como quien quiere borrar un recuerdo. «No es tu asunto, vuelve a lo tuyo». Pero él no se movió. Algo le decía que si se marchaba, ella cometería un error, o ya lo había hecho. «Con todo respeto, no voy a hacerme el ciego. En 2 años nunca la vi así. Si está en problemas, existen otras formas de pedir ayuda». Sus palabras fueron el detonante. Ella soltó una carcajada amarga. «¿Ayuda? ¿Tú crees que alguien puede sacarme de esto?». Se dejó caer en una banca, su fachada derrumbándose al fin. «Si no entrego lo que me exigen antes de las 6, se acabó todo. Mi trabajo, mi nombre, mi familia». Adrián frunció el ceño. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?». Ella lo miró, derrotada. «Hace unos meses cometí un error, algo mínimo, pero alguien se dio cuenta, y ahora me están extorsionando. Quieren que les dé información confidencial, accesos, cuentas, todo. Si no, enviarán pruebas falsas de que robé millones. Tienen documentos falsificados, videos editados». Adrián se quedó en silencio. Esto era más grave de lo que imaginaba. «¿Y lo de hace un rato, qué relación tiene con esto?». Mirna cerró los ojos. «Me dijeron que necesitaban grabarme haciendo algo comprometedor. Algo que pudieran usar después para asegurarse de que seguiré obedeciendo. Pensé que, si lo hacía rápido, con alguien que no significara nada, lo siento. Fue una locura». Adrián apretó los puños. No contra ella, sino contra los que la habían arrinconado. «Esto no se detiene con un video. Va a empeorar. Siempre querrán más». Ella rompió en llanto. «Si no lo hago, lo pierdo todo. Mi madre está enferma, mi hermana y su bebé dependen de mí. No puedo ir a la cárcel por algo que no hice». «¿Tienes pruebas del chantaje?», preguntó Adrián. Ella asintió. «Capturas. Todo está en mi teléfono. Entonces hay otra forma», dijo él con firmeza. «Pero necesito que confíes en mí». Ella lo miró confundida. Entonces él habló por primera vez de su pasado. «Antes de este trabajo, fui analista en ciberseguridad. Protegía empresas de ataques como este. Lo dejé porque necesitaba paz, pero aún sé cómo enfrentarlos». Ella lo miró como si acabara de ver a un extraño. «¿Por qué nunca lo dijiste?». «Porque vine aquí a olvidar, pero no he perdido la capacidad». Se agachó frente a ella. «Estas personas son organizadas, sí, pero también cometen errores. Si jugamos bien, podemos darles la vuelta». Ella asintió con renovada esperanza. «¿Qué tengo que hacer?». Durante los minutos siguientes, Adrián le explicó su plan. Documentar todo, rastrear las IPs, identificar a los responsables, tenderles una trampa, fingir que cooperaría mientras recogían pruebas reales. Es riesgoso. Si sospechan algo, podrían actuar de inmediato, pero es nuestra mejor opción.
Estoy dentro, dijo ella con decisión. Adrián sacó su teléfono y comenzó a trabajar. Le dictó exactamente qué responder para ganar tiempo, que necesitaba hasta las 8 p.m., porque el sistema de seguridad era más débil a esa hora. La respuesta llegó al instante. Tienes hasta las 8, ni un minuto más. Te estamos observando. Un escalofrío cruzó a Mirna. ¿Nos están viendo? Puede ser, dijo Adrián, pero si lo hacen, solo ven a una jefa y su jardinero. Nada raro. En las horas siguientes, Adrián hizo lo que mejor sabía: rastrear, analizar, cazar. Descubrió que los mensajes provenían de una red local, y peor aún, de un edificio cercano. Esto no es una mafia internacional. Es alguien que conoce esta empresa. Mirna se puso pálida. Alguien de aquí, es muy probable. Finalmente, Adrián preparó un archivo trampa. Parecía tener lo que pedían, pero en realidad activaría un rastreador invisible al ser abierto. Capturaría ubicación, fotos e información del dispositivo del chantajista. Una trampa perfecta, dijo Adrián. Ahora solo queda esperar. El momento decisivo llegó. En cuanto alguien abriera el archivo, estarían expuestos, pero faltaba la fase más crítica: la entrega. Los extorsionadores habían exigido que Mirna subiera el archivo a una plataforma específica. Después de eso, no habría marcha atrás. Eran las 7:30 de la noche. Mirna, visiblemente alterada, respiraba con dificultad mientras se preparaba para el último paso. Adrián estaba a su lado, frente a 3 monitores conectados a su computadora personal, la cual había ido a buscar a su casa mientras ella esperaba en su oficina. «¿Lista?», preguntó él. «Lista», dijo ella, aunque su tono tembloroso la traicionaba. Hizo clic. El archivo fue enviado. Ahora solo quedaba esperar. Los minutos se estiraban con crueldad. Adrián seguía con los ojos fijos en las líneas de código, esperando el indicio de que alguien había accedido al archivo trampa. Mirna caminaba de un lado a otro, presa de la ansiedad, hasta que a las 7:47 ocurrió. El rastreador se activó. «Ya cayeron», murmuró Adrián, mientras los datos comenzaban a llegar. Dirección exacta, nombre del dispositivo. Y entonces la cámara del atacante se encendió durante 3 segundos, antes de que alguien cubriera el lente. Pero 3 segundos bastaron. El rostro apareció en la pantalla, y Mirna se quedó helada. «No puede ser, es Gustavo Rivas, mi asistente». Adrián tomó una captura inmediata y almacenó toda la información. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando contigo?» «Unos meses. Yo misma lo contraté. Confiaba completamente en él. ¿Por qué haría algo así?» Pero no era el único involucrado. Adrián descubrió que el archivo había sido abierto desde otros 2 dispositivos. El rastreador captó breves imágenes. Una joven que Mirna reconoció como Laura, del área de recursos humanos, y un hombre mayor identificado por los metadatos como Ricardo Solís, jefe de auditoría. «Esto es una red interna», sentenció Adrián. «Tiene sentido. Gustavo tiene acceso a tu información personal. Laura puede manipular expedientes. Ricardo falsifica reportes financieros. Juntos pueden cometer fraudes imposibles de detectar». Mirna se dejó caer en su silla, devastada. «¿Pero por qué? ¿Qué están ganando?». Adrián siguió analizando los archivos ocultos del sistema. Lo que encontró fue todavía peor. Había más víctimas. Ejecutivos que también estaban siendo manipulados, amenazados, silenciados. Han montado un sistema de extorsión dentro de la empresa. Roban información, chantajean a directivos y venden datos a la competencia. «Tenemos que llamar a las autoridades», dijo Mirna, tomando su teléfono. «Espera», la detuvo Adrián. «Si actúas ahora, van a borrar todo y desaparecer. Gustavo sabe que subiste el archivo. Está esperando tu reacción. Hay que pensar con frialdad». «¿Y qué propones?», preguntó ella. «Vamos a jugar su juego. Vas a enviarles un mensaje diciendo que estás completamente dispuesta a colaborar, que tienes más información y que quieres hablar en persona para negociar. Cítalos mañana temprano, antes de que llegue el personal». Mirna lo miró horrorizada. «¿Quieres que me reúna con ellos? No estarás sola. Esta noche contactaré a un amigo que trabaja en la unidad de delitos informáticos.
Tendremos agentes encubiertos, grabarán todo. Si creen que te unes a ellos, bajarán la guardia. Ella asintió, entendiendo la estrategia. ¿Y si sospechan? Por eso vamos a escribir el mensaje ahora. Parecerás desesperada. Querrán aprovecharse de eso. Mirna escribió exactamente lo que Adrián le dictó, transmitiendo derrota y sumisión. La respuesta no tardó. Buena elección. Mañana a las 6 a.m. en tu oficina. Ven sola. Si vemos algo raro, todo se activa de inmediato. Perfecto, murmuró Adrián. Ahora a preparar el terreno. Esa noche fue interminable. Adrián llamó a su contacto, el fiscal Daniel Torres. Al oír los detalles, se involucró de inmediato. La evidencia era poderosa, y la posibilidad de desmantelar una red criminal dentro de una corporación lo motivó por completo. Tendremos un equipo completo, confirmó Daniel, pero tú no estarás allí. Es demasiado peligroso para alguien fuera del cuerpo. Estaré, replicó Adrián. Ella no va a entrar sola. Y si intentan algo digital, necesitarán que yo lo detecte en tiempo real. Tras una pausa, Daniel aceptó. Solo si obedeces cada orden. Al amanecer, Mirna llegó al edificio. El cielo apenas clareaba con tonos rojizos. Adrián ya estaba allí, junto a 3 agentes disfrazados. Uno como personal de limpieza, otro como guardia nocturno y el tercero operando desde una camioneta. Todos equipados con cámaras ocultas y tecnología de vigilancia de última generación. ¿Estás preparada?, le preguntó Adrián. Todo lo que puedo estar, respondió ella, con el miedo latiendo tras su voz decidida. Solo necesitas que hablen, que se incriminen. Mirna lo miró con gratitud. Gracias por no darme la espalda. Adrián esbozó una media sonrisa. Todos podemos cometer errores. Lo que no podemos permitir es que otros se aprovechen de ellos. A las 6 en punto Gustavo apareció, pulcro, tranquilo, el mismo rostro amable de siempre. Pero ahora, sabiendo quién era realmente, Mirna apenas podía soportar mirarlo. Me alegra que hayas entrado en razón, dijo él. No tenía elección, respondió ella fingiendo resignación. Siempre hay opciones, interrumpió una voz. Era Laura, entrando con Ricardo detrás. Los 3 se sentaron frente a Mirna, convencidos de que tenían el control. Desde la sala de monitoreo, Adrián y los agentes escuchaban con atención cada palabra. Ricardo fue directo. Aquí está el trato. Nos das lo que necesitamos, acceso a las cuentas, los archivos, los contactos. A cambio, te dejamos tranquila. Incluso puedes sacar provecho si cooperas. ¿Por qué yo?, preguntó Mirna. Gustavo sonrió. Eres fuerte, sí, pero también vulnerable. Investigamos bien. Sabíamos que no podrías arriesgarte a perderlo todo. Ese error tuyo fue el pretexto perfecto, y si no lo hubieras cometido, lo habríamos fabricado, añadió Laura. Es así de fácil. ¿Cuántas personas más han sido víctimas?, continuó Mirna. 7 aquí, y varios en empresas aliadas, confesó Ricardo con orgullo. $5 millones movidos en 6 meses, y nadie ha sospechado. El crimen perfecto, concluyó Gustavo. Con la tecnología de nuestro lado, podemos fabricar cualquier verdad. Y personas como tú son piezas fáciles de controlar. Y justo en ese momento, sin que lo supieran, firmaron su sentencia. Desde el cuarto de operaciones, el fiscal Daniel Torres observaba todo con atención. Cuando escuchó la confesión final, asintió con determinación. Suficiente, es hora. En cuestión de segundos, la puerta de la oficina de Mirna fue abierta con fuerza. Agentes especiales irrumpieron con chalecos blindados y armas desenfundadas. Unidad de delitos cibernéticos, manos arriba. La escena estalló en caos. Gustavo, que un instante antes irradiaba confianza, se quedó paralizado por el miedo. Laura intentó correr hacia la ventana, pero fue interceptada antes de dar 2 pasos. Ricardo trató de destruir su teléfono, pero un agente lo inmovilizó en el acto. Gustavo Rivas, Laura Fuentes, Ricardo Solís están bajo arresto por fraude digital, extorsión, falsificación de información, robo de identidad y conspiración criminal, anunció Daniel mientras los esposaban. Mirna presenció la escena sin poder creerlo. Había funcionado.
Todo había salido bien. Minutos después, Adrián entró a la oficina. Mirna, sin contenerse, lo abrazó con fuerza. «Lo logramos», murmuró con lágrimas de alivio. «No, tú lo lograste», respondió él. «Fuiste valiente cuando más miedo tenías». Los días siguientes fueron intensos: declaraciones, entrevistas legales, apoyo psicológico. La investigación reveló una red aún más amplia de corrupción que afectaba a empresas aliadas y al menos 20 víctimas más. Los 3 arrestados enfrentaban décadas de prisión. Gran parte del dinero fue recuperado y las reputaciones dañadas, restauradas. Mirna fue absuelta de toda sospecha. No solo eso, su papel clave en la investigación la convirtió en una figura admirada. El CEO la felicitó públicamente y le ofreció una promoción de alto nivel. Pero para Mirna, lo más importante no fue el reconocimiento, fue lo que había aprendido. 3 semanas después, fue al jardín. Encontró a Adrián cuidando los rosales, como siempre, tranquilo en su mundo. Adrián lo llamó con suavidad. Él levantó la mirada y sonrió. «Doña Mirna, ¿cómo está?» «Mejor, mucho mejor. Y por favor, solo llámame Mirna». Se sentó junto a él en la banca donde todo había comenzado. «Quería contarte algo. Me ofrecieron un ascenso. Lo rechacé». Adrián la miró, genuinamente sorprendido. «¿Lo rechazaste?» «Sí. Estas semanas me hicieron ver que había perdido el rumbo. Estaba tan enfocada en escalar, en controlar, que dejé de ver a las personas. Trabajaste aquí 2 años y nunca supe nada de ti. Nunca me tomé el tiempo de conocerte». «Yo también elegí mantenerme invisible», dijo él. «Tal vez. Pero eso no me excusa. Me volví ciega. Y no solo contigo. Por eso decidí quedarme donde estoy, pero liderar distinto, con los ojos abiertos». Adrián asintió. «Eso habla muy bien de ti. También querían hablar contigo». Mirna bajó la mirada un instante. Luego lo enfrentó con decisión. «Han creado un nuevo departamento de seguridad digital. Necesitan un líder con experiencia real, pero también con empatía, con visión. Y pensaron en ti». Adrián quedó en silencio. «Yo dejé ese mundo por una razón, Mirna. No voy a presionarte, pero podrías marcar una diferencia, sin la presión tóxica de antes, a tu manera». Él miró el jardín, su santuario. Parte de él quería quedarse allí para siempre, pero la otra parte, la que sintió vida nuevamente resolviendo aquel caso, aún no estaba lista para desaparecer del todo. «¿Puedo pensarlo?», preguntó. «Claro, lo que necesites». Se quedaron sentados, sin hablar, mirando el viento mover las flores. Después de todo lo vivido, el silencio ya no era incómodo, sino sanador. «Hay algo que quiero decirte», dijo Adrián tras unos minutos. «Aquella vez cuando dijiste lo que dijiste en el jardín, pudiste haber arruinado todo. Te pusiste en una situación muy peligrosa. Pero cuando te di la oportunidad de contarme la verdad, lo hiciste. Eso habla más de ti que cualquier error inicial». Mirna bajó la cabeza. «Fue mi peor momento, el más oscuro. Pero no me juzgaste, y eso me salvó. Porque vi algo más, vi que estabas rota, no corrupta, y tomaste la decisión correcta. Esa fue la verdadera diferencia». Mirna lo miró con profunda gratitud. «¿Sabes qué es lo más irónico? Toda mi vida creí que el poder era lo que me protegería, pero al final lo que me salvó fue dejarme ver tal como soy, y que tú vieras más allá de las apariencias. Todos tenemos más capas de las que se ven a simple vista. A veces solo necesitamos que alguien mire con atención». 2 semanas después, Adrián aceptó el cargo, pero no dejó del todo su trabajo en el jardín. Pasaba las mañanas entre plantas y las tardes liderando el nuevo equipo de ciberseguridad. Encontró el equilibrio, propósito y paz. Su departamento no solo protegía datos, sino que capacitaba a empleados, detectaba amenazas internas y creaba un entorno seguro para denunciar abusos sin miedo. Adrián se convirtió en una figura respetada, no por su título, sino por su integridad. Mirna también cambió. Implementó encuentros cara a cara con empleados de todos los niveles, programas de mentoría cruzada y un ambiente más humano. La empresa floreció de una nueva forma. 6 meses después, durante una ceremonia de reconocimiento,
Adrián fue homenajeado, pero más que el trofeo, lo que más le importó fue ver a las víctimas ahora fuertes, reconstruyendo sus vidas. Cuando todo terminó, regresó al jardín, su refugio. Se sentó en la banca y cerró los ojos, respirando el aroma de las rosas nocturnas. «Sabía que estarías aquí», dijo Mirna, apareciendo con 2 copas de champán. «Algunas cosas no cambian», respondió él con una sonrisa. Se sentaron juntos, en silencio, viendo cómo las estrellas comenzaban a llenar el cielo. «Hay algo que nunca te conté», dijo ella. «El día que bajé al jardín, 2 horas antes, recibí una llamada. Mi madre estaba muriendo, y al mismo tiempo Gustavo me lanzó su amenaza final. Mi mundo colapsó. Las lágrimas rodaron por su rostro. Me sentía perdida, desesperada. Entonces te vi tan tranquilo, tan en paz. Pensé que si podía controlar una cosa, solo una, tal vez no me sentiría tan derrotada. Por eso hice lo que hice». «No lo sabía», dijo Adrián suavemente. «Nadie lo sabía, porque siempre fui la fuerte, pero ese día, ser vulnerable me salvó. Y yo solo vi a alguien que necesitaba ser escuchado», respondió él. Una sonrisa auténtica iluminó el rostro de Mirna. «Está mucho mejor. Gracias al bono que recibí por ayudar a resolver el caso, pudimos costear un tratamiento experimental y, según los médicos, su pronóstico ha mejorado muchísimo». Adrián asintió con alivio. «Tu madre tiene una hija valiente, una que aunque cometió un error bajo una presión inmensa, tuvo el coraje de elegir lo correcto cuando más importaba». Permanecieron en silencio, respirando la calma del jardín, hasta que Mirna volvió a hablar. «Adrián, hay algo más, algo que llevo semanas considerando». «¿De qué se trata?» «He estado pensando en lanzar una fundación. Un espacio dedicado a ayudar a personas que están siendo víctimas de chantaje o manipulación dentro de empresas. Un lugar donde puedan encontrar apoyo legal, psicológico y asesoría en seguridad». Lo miró fijamente. «Y quiero que seas mi cofundador». Adrián guardó silencio, sorprendido por la propuesta. «Es una idea ambiciosa, lo sé. Pero hemos visto con nuestros propios ojos cuántas personas sufren en secreto, convencidas de que no tienen salida. Tú tienes la experiencia técnica, yo tengo los contactos. Juntos podríamos construir algo que realmente haga la diferencia». «¿Y tu carrera?», preguntó él. «Planeo dejarla, no de inmediato, pero pronto. Me di cuenta de que hay cosas más importantes que un título ejecutivo o una oficina en el último piso. Hay personas allá afuera que necesitan una mano, y tengo la capacidad de ofrecérsela». Adrián alzó la mirada hacia el cielo estrellado. Era un cambio radical, pero pensó en las víctimas, en sus rostros, en sus miedos. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Sí, creo que es justo lo que necesito hacer». Mirna sonrió, con lágrimas en los ojos. «En serio, con una condición. La fundación debe tener un jardín, un espacio verde, donde quienes lleguen puedan encontrar un poco de paz mientras reconstruyen su vida». Mirna rió, ahora entre lágrimas de alegría. «Trato hecho». Se dieron la mano, sellando una decisión que cambiaría muchas más vidas que solo las suyas. Durante los siguientes meses, mientras seguían con sus empleos, comenzaron a trabajar noches y fines de semana, construyendo el proyecto, buscaron abogados, terapeutas especializados, desarrollaron protocolos de seguridad y captaron apoyo financiero. Cuando la historia de cómo desenmascararon la red de extorsión salió a la luz, el apoyo fue masivo. Incluso exvíctimas empezaron a sumarse, compartiendo sus historias y ofreciendo su ayuda. Un año después, nació la Fundación Raíces de Esperanza. Eligieron una antigua casa restaurada con amplios jardines en el corazón de la ciudad. Adrián diseñó personalmente cada rincón verde del lugar. El primer día, una mujer llamada Carolina Vega cruzó la puerta. Directora de marketing, víctima de chantaje durante 8 meses por un exempleado. Entró temblorosa, devastada. Mirna la recibió con calidez. «Aquí estás segura, Carolina. No eres un caso, eres una persona, y mereces ser tratada con dignidad». En las semanas siguientes, Adrián rastreó al extorsionador y recopiló pruebas.
Mientras tanto, abogados protegían a Carolina legalmente y terapeutas la acompañaban emocionalmente. El culpable fue arrestado 3 semanas después. Carolina recuperó su vida. «No sé cómo agradecerles», dijo entre lágrimas. «No tienes que hacerlo», respondió Mirna. «Tu vida no estaba perdida, solo había sido temporalmente secuestrada. Nosotros solo te ayudamos a recuperarla». Y los casos siguieron llegando, entre 5 y 10 personas nuevas cada semana, todas distintas, pero con algo en común: miedo, vergüenza, desesperación y poco a poco libertad. No todos los casos se resolvían, algunos llegaban tarde, algunos criminales escapaban, y cada vez que fallaban, el peso recaía fuerte, especialmente sobre Adrián. Una madrugada, tras un caso fallido donde no llegaron a tiempo, Adrián no podía dormir. Estaba sentado en el jardín, con la mirada perdida. Mirna lo encontró allí. «No pudimos salvarla», murmuró él. «Teníamos todo listo, pero llegamos 3 días tarde». Mirna se sentó a su lado. «Sí, duele, y siempre dolerá. ¿Cómo puedes seguir adelante? Porque por cada persona que perdemos, hay muchas otras que logramos salvar. Porque cada una cuenta, Carolina. Las otras 20 de este mes. Hacemos lo que podemos. No somos superhéroes, somos humanos intentando hacer el bien». Adrián la miró, ojos llenos de una tristeza contenida. «¿Te arrepientes alguna vez de haber dejado tu carrera? ¿De haberlo arriesgado todo?» «Nunca, porque ahora estoy haciendo algo real, y lo estoy haciendo contigo, alguien en quien confío plenamente. Tú me salvaste primero, y ahora estamos ayudando a otros a salvarse». Él asintió, conmovido. «Tienes razón». Se quedaron en silencio. 2 sobrevivientes de la oscuridad, ahora convertidos en faros para otros. 2 años después, la fundación creció. 3 sedes, más de 300 víctimas ayudadas, decenas de profesionales trabajando a tiempo completo. Su historia se convirtió en ejemplo internacional, pero ellos seguían igual. Adrián en el jardín cada mañana, Mirna recibiendo a cada nuevo caso personalmente. Un día, Mirna recibió una carta. El remitente, Gustavo Rivas, desde la prisión. Dudó abrirla, pero lo hizo. «Mirna, sé que no tengo derecho a escribirte, pero he seguido desde aquí todo lo que estás haciendo, y necesito decirte algo que me tomó 3 años reunir el valor para escribir. Lo siento. No busco perdón, solo quiero que sepas que me arrepiento profundamente. Lo que hice me persigue, estoy recibiendo ayuda, estoy intentando ser alguien distinto. Si algún día tengo una segunda oportunidad, quiero dedicarme a reparar aunque sea una parte del daño que causé. Ver lo que tú lograste tras lo que yo te hice me mostró que incluso de la oscuridad más profunda puede nacer la luz. Gracias por ser esa luz, Gustavo». Mirna leyó la carta en silencio. Luego se la mostró a Adrián. «¿Vas a responderle?», preguntó él. Mirna reflexionó. «Sí, le diré que lo escuché, que el perdón toma tiempo, y que si algún día sale, tal vez podamos encontrarle un propósito. Si él realmente ha cambiado, entonces tiene un lugar aquí», dijo Mirna con firmeza, «no para liderar, ni para tomar decisiones, sino para reconstruir, para reparar parte del daño que causó». Adrián asintió, admirando su respuesta. «Eso es generoso». «No lo es», replicó ella suavemente. «Es creer en las segundas oportunidades. Porque alguien una vez creyó en mí cuando más perdida estaba, porque alguien eligió ver más allá de mi error más vergonzoso. Y si Gustavo está dispuesto a cambiar, también merece esa oportunidad». Esa decisión marcó el inicio de una nueva etapa en la fundación. Juntos, Adrián y Mirna lanzaron un programa piloto de rehabilitación para ofensores cibernéticos. En colaboración con el sistema penitenciario, ofrecían formación ética, educación técnica y terapia. Buscaban transformar a los victimarios en agentes de cambio. Fue una apuesta arriesgada. Algunas víctimas cuestionaron el enfoque, sentían que estaban premiando a los culpables. En una reunión comunitaria, Mirna enfrentó el tema de frente. «Sé que puede parecer incomprensible. Yo también sentí rabia. Pero aprendí algo importante. Si seguimos condenando a estas personas sin ofrecerles una salida, solo prolongamos el daño.
Si podemos transformarlos, prevenimos nuevas víctimas antes de que existan. Con el tiempo, los resultados hablaron por sí solos. Extorsionadores comenzaron a colaborar con la fundación, ayudando a detectar y desmantelar redes criminales. Uno de los casos más impactantes fue el de Bruno Castro. Arrestado a los 19 por delitos financieros, su condena lo dejó sin opciones. A punto de recaer en el crimen, llegó a la fundación por última esperanza. Adrián lo tomó bajo su ala. En 6 meses, Bruno ya era parte del equipo. Un año después, daba charlas en escuelas. «Ustedes me ofrecieron lo que el sistema nunca me dio», dijo Bruno en el aniversario número 3. Una oportunidad real de redención. Más casos como el suyo siguieron. La fundación ya no solo ayudaba a víctimas, también reconstruía vidas del otro lado del daño. Pero el momento más conmovedor llegó 4 años después de aquel primer día en el jardín. Una tarde cualquiera, la asistente de Mirna le informó que alguien quería verla sin cita. «Dice que está viviendo lo mismo que usted vivió hace 4 años». Mirna sintió que el tiempo se detenía. Hizo pasar a la mujer. Era joven, no más de 25. Tenía la mirada rota, las manos temblorosas. Era directora financiera en una startup y había caído en una trampa casi idéntica. «No sé a quién más acudir, por favor, necesito ayuda». Mirna se levantó y la abrazó. «Llegaste al lugar correcto. Vamos a ayudarte, te lo prometo». Llamó a Adrián. Durante las siguientes 18 horas, trabajaron sin descanso. Rastrearon a los criminales, documentaron pruebas, coordinaron con las autoridades. La operación fue un éxito. 3 arrestos. La mujer fue liberada del miedo que la paralizaba. «Me salvaron la vida», susurró ella. «No», respondió Mirna, tomándola de la mano. «Tú la reclamaste, solo te dimos el camino». Cuando ella se fue, Mirna y Adrián se quedaron solos. El edificio estaba en silencio. Afuera, el viento mecía las flores del jardín. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Adrián. Mirna pensó, y sus ojos se abrieron. 4 años exactos. Sí, 4 años desde que bajaste a ese jardín y todo cambió. Ella miró a su alrededor, el lugar, el impacto, las vidas que habían tocado. «El peor día de mi vida se convirtió en el inicio de todo esto». «No fue el peor día», corrigió Adrián suavemente. «Fue el más verdadero. Fue el día que dejaste de ocultarte tras la perfección y te permitiste ser humana». Las lágrimas comenzaron a caer, no de tristeza, sino de profunda gratitud. «¿Sabes qué es lo que nunca olvidaré?», dijo Mirna. «Ese momento en el jardín, yo completamente perdida, pude haber destruido mi vida. Y tú podrías haberme aplastado, denunciarme, exponerme, pero en lugar de eso, elegiste mirar más allá. Porque todos merecemos compasión cuando estamos en ruinas», respondió Adrián. «Y eso es lo que defendemos aquí. Nadie debe ser definido por su peor momento». Hubo un silencio largo, cargado de significado. Luego, Mirna habló con la voz temblorosa, pero firme. «Adrián, hay algo que siempre quise decir. Aquel día no solo me ayudaste a salir del chantaje, me salvaste de mí misma. Me ayudaste a ver que la ambición sin conexión es solo vacío. Me mostraste que el éxito real está en lo que das, no en lo que acumulas». Adrián tragó saliva. «Y tú me salvaste a mí. Yo estaba escondido en este jardín. Creí que paz era alejarme del mundo, pero tú me enseñaste que paz es enfrentar el mundo con propósito». Ella lo abrazó, no con romanticismo, sino con el afecto de 2 almas que se habían rescatado mutuamente. «Gracias por ver más allá, por no rendirte conmigo. Gracias a ti por confiar y por enseñarme que incluso el pasado más oscuro puede dar lugar a algo luminoso». Se separaron entre lágrimas suaves y sonrisas sinceras. «Lista para otros 4 años salvando al mundo», bromeó Adrián. «Solo si esta vez dormimos más de 3 horas por noche». Trato hecho. Caminaron hacia el jardín, ahora lleno de flores nocturnas. La brisa acariciaba las hojas con ternura. «¿Sabes?», dijo Mirna mientras avanzaban por los senderos que él había diseñado con tanto amor. «A veces todavía vengo aquí por las noches», confesó Mirna mientras caminaban entre los senderos iluminados por la luna. «Me siento en esa banca, la misma donde todo comenzó, y recuerdo quién era y en quién me he convertido.
es mi ancla, me recuerda lo que realmente importa. Yo también lo hago, admitió Adrián con una sonrisa leve. Este jardín no es solo bonito, es simbólico. Cada planta aquí empezó en la oscuridad, encerrada con miedo, pero rompió su propia cáscara, luchó por la luz. Nosotros hicimos lo mismo. Llegaron a la banca, su banca, la que había sido testigo de colapsos y renacimientos. Se sentaron en silencio, compartiendo la calma. ¿Qué crees que viene ahora?, preguntó Mirna mirando el cielo estrellado. Más luchas, respondió Adrián honestamente. Más personas atrapadas, más batallas contra quienes alimentan el miedo, pero también más victorias, más vidas recuperadas, y lo enfrentaremos juntos. Juntos, repitió Mirna. En ese instante, una estrella fugaz cruzó el cielo. Ambos la vieron, ambos hicieron un deseo en silencio. Mirna pidió tener siempre el valor para ayudar. Adrián deseó que todos los que sufren encuentren su propia oportunidad de florecer. No lo dijeron, pero sabían que deseaban lo mismo, seguir siendo faros en medio de la oscuridad. Los meses siguientes trajeron nuevos retos, nuevas historias y más impacto. La fundación crecía más allá de lo que imaginaron. 6 años después del día en que todo comenzó, Gustavo fue liberado. Fiel a sus palabras, se presentó voluntariamente en la fundación. No pidió perdón, pidió trabajo, un nuevo comienzo. Después de evaluar su caso y consultar con algunas de las víctimas, se le permitió unirse a un programa de reintegración bajo la supervisión directa de Adrián. El conocimiento técnico de Gustavo, combinado con su arrepentimiento sincero, ayudó a desmantelar múltiples redes criminales. Su historia de redención inspiró a otros ofensores a cambiar su rumbo. 5 años después del incidente original, la fundación celebró un hito especial. No solo era el aniversario, sino el inicio de un programa internacional para replicar su modelo en más de 20 países. En la ceremonia, Mirna subió al escenario ante una sala repleta de víctimas, voluntarios, aliados y funcionarios. Hace 5 años, yo era otra persona, dijo con voz firme. Tenía poder, pero estaba vacía. Estaba rodeada, pero sola. Y cuando toqué fondo, hice algo que me avergüenza profundamente. Le pedí a un hombre bueno que comprometiera su integridad para salvar la mía. La sala quedó en absoluto silencio. Ese hombre es Adrián Campos, continuó señalando al fondo. Y él eligió algo radical, compasión. No me juzgó, no me humilló. Eligió ver más allá de mi peor error. Adrián bajó la mirada, visiblemente incómodo. Su decisión no solo me salvó a cientos de personas que hoy están libres del miedo, porque esa chispa de compasión encendió algo que no ha parado de crecer. Mirna hizo una pausa. Hoy no celebramos a 2 personas, celebramos lo que representan, que una elección humana, compasiva y valiente puede cambiar el mundo, que nunca debemos subestimar el poder de mirar a alguien con empatía en lugar de juicio. El público rompió en aplausos. Pero Mirna alzó la mano, aún tenía algo más. Si estás aquí hoy, si fuiste víctima, si sobreviviste, entiende algo. Tu peor momento no te define. Lo que hiciste bajo presión no borra tu valor. Que estés aquí demuestra tu fortaleza. Ahora muchos lloraban abiertamente. Esta fundación nació en un jardín, entre tierra, flores y lágrimas. Si algo tan bello pudo surgir del caos, imagina lo que puede surgir de tu historia. Con una última frase cerró su discurso. A quienes sienten que no hay salida, a quienes viven con miedo, sí hay un camino, sí hay esperanza, y aquí nunca estarán solos. La ovación fue atronadora. Adrián subió al escenario. No hablaron, se abrazaron, un gesto lleno de historia, de respeto mutuo, de propósito compartido. Esa noche, cuando el evento terminó, regresaron al jardín. ¿Alguna vez pensaste que esto pasaría?, preguntó Mirna mientras se sentaban una vez más en la banca. Adrián sonrió. Hace 5 años no podía pensar más allá de un día, pero mirando atrás, todo tenía sentido. Incluso el dolor nos llevó justo a donde debíamos estar. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó ella. Adrián lo pensó, solo de no haber vivido con propósito antes, de haber pasado tanto tiempo escondido. Pero incluso eso me preparó.
me dio la estabilidad que necesitaba cuando llegó la tormenta. Yo tengo muchos, confesó Mirna, personas que ignoré, vidas que pasaron por mi lado sin que las viera. Pero no me arrepiento del colapso. Ese día en el jardín fue mi renacer. Eso es lo que enseñamos aquí, dijo Adrián, que romperse no es el final, es el inicio de algo nuevo. Miraron a su alrededor. El jardín florecía. Los árboles que Adrián había plantado daban sombra. Las flores que habían brotado de la oscuridad llenaban el aire con su fragancia. Todo lo que Adrián había cultivado con sus manos se había convertido en algo más que un jardín. Era un refugio para los que alguna vez se sintieron rotos. ¿Sabes qué es lo que más me conmueve de todo esto?, dijo Mirna, rompiendo el silencio mientras caminaban bajo la luz lunar. Que lo que vivimos no fue una excepción. Cada persona que ayudamos vive su propia transformación. Cada uno tiene su jardín interior, su punto de quiebre, su momento de claridad. Y nosotros somos solo una hebra más en una red enorme, añadió Adrián. Una red tejida con compasión, coraje y esperanza. Mirna se detuvo y extendió su mano. Ven, quiero enseñarte algo. Lo guió hasta una zona nueva del jardín, recientemente terminada. Entre faroles solares y flores nocturnas había una piedra grande con una placa de bronce perfectamente iluminada. Adrián se acercó y leyó. En este jardín, hace 5 años, 2 personas se encontraron en su momento más frágil. Una atrapada por el miedo, otra ocultándose del mundo, ambas rotas, ambas perdidas. Pero en ese cruce de sombras, eligieron buscar la luz, eligieron la verdad antes que la mentira, la compasión antes que el juicio, la esperanza antes que la resignación. De esa elección nació Luz de Esperanza. Que esta placa recuerde siempre que incluso el gesto más pequeño de humanidad puede cambiar una vida. Que incluso en la noche más oscura siempre existe un camino hacia la luz. Adrián leyó las palabras en silencio. 2 veces. Sentía un nudo en la garganta. Es perfecto, murmuró. Quería que estuviera aquí, dijo Mirna con suavidad, para que cualquiera que venga, víctima o voluntario, entienda que la esperanza no es un concepto abstracto, es real. Nació aquí. En este mismo lugar. Permanecieron frente a la placa sin decir nada, hombro con hombro, conectados por el recuerdo y por todo lo que habían construido. ¿Sabes qué me da más esperanza?, dijo Adrián finalmente. Que ahora mismo, en algún lugar, hay otra persona pasando por su propio infierno. Pero gracias a lo que sembramos aquí, gracias a las redes, los programas, las historias, esa persona tiene una oportunidad real de salir adelante. Y quizás esa persona con el tiempo ayude a otra, y esa otra a otra más, dijo Mirna. La luz se expande, el bien se contagia. Ella le tomó la mano, un gesto sencillo, pero cargado de historia. Hemos creado algo hermoso, amigo mío, algo que vivirá más allá de nosotros, que tocará vidas que nunca conoceremos, que cambiará futuros que ni imaginamos. Y todo porque tú decidiste no condenarme en mi peor instante, respondió Adrián, conmovido, porque confiaste, cuando tenías todo el derecho de no hacerlo. Se abrazaron, como tantas veces, un abrazo lleno de historia, de respeto, de propósito, y sabían que la historia no terminaba allí, que habría más batallas, pero también sabían algo más profundo, estaban listos, porque habían comprendido una verdad esencial: la fuerza real no es ausencia de heridas, sino la capacidad de convertirlas en propósito, y que la verdadera esperanza no es ausencia de oscuridad, es la decisión consciente de encender una luz, incluso cuando parece imposible. Esa noche, al salir del jardín, ninguno de los dos volteó a mirar atrás. No lo necesitaban. El pasado estaba honrado, el presente vivo, y el futuro lleno de posibilidades. En alguna parte del mundo, bajo esas mismas estrellas, otra persona estaba a punto de elegir, de confiar, de pedir ayuda, de buscar la luz. Y gracias al ejemplo de Mirna y Adrián, esa persona tendría una oportunidad real de transformar su momento más oscuro en el principio de algo hermoso. Lo que comenzó con una frase equivocada en un jardín, terminó convirtiéndose en una revolución silenciosa, una red global de compasión, un legado de humanidad.
porque al final lo que realmente importa no es cuántos logros acumulas, sino cuántas almas tocas, cuánta luz dejas cuando te vas. Y Mirna y Adrián estaban dejando un faro que iluminaría generaciones.